Fíjense, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una expresión de la forma o está formada por una variable, una función y sus derivadas. Son expresiones de este tipo que tengo aquí. No sé si lo ven claro. F mayúscula de X, Y, Y' segunda, punto suspensivo hasta ya la n igual a 0. Cualquier ecuación que involucre a la variable X, a Y y a sus derivadas es lo que se conoce como una ecuación diferencial, ¿ok? Podemos usar varias notaciones, por ejemplo, la notación de Leibniz, donde se usa de y de x, de cuadrado, de x cuadrado, etc. La notación de Newton, donde usamos y' segunda, ya la n, etc. O las derivadas parciales, u sub x, u xx, etc. De acuerdo con eso, las ecuaciones diferenciales se clasifican en dos tipos. Las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son las que no tienen sino derivadas ordinarias, no tienen derivadas parciales, ¿ok? Y son las que vamos a estudiar. Se clasifican también de acuerdo al orden, en ecuaciones de primero, segundo, tercer orden, etcétera, ¿no? De acuerdo a la linealidad se clasifican en lineales y no lineales, ¿no? Por ejemplo, si uno escribe una ecuación de este tipo, esta que tengo escrita aquí, segunda derivada de y a la x cuadrado, este es el orden, es el segundo orden. El orden es el grado más alto de derivación que tenga, ¿ok? Decimos que es no lineal porque aparece una derivada al cubo. Estos son los coeficientes. Y este es lo que se conoce como término independiente. Este que aparece de este lado. Una ecuación diferencial ordinaria clásica es una ecuación que contiene solo derivadas de una o más variables dependientes de una sola variable independiente. Por ejemplo, de este tipo, ¿no? Aquí aparece una derivada de una sola variable dependiente, que es la y, de una independiente, que es la x. Este es el primer orden, por ejemplo, ¿no? Una ecuación diferencial parcial es donde aparecen las derivadas parciales, ¿no? Nosotros vamos a trabajar básicamente con ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ok? La ecuación diferencial se dice que es homogénea si el coeficiente g de x es 0, o de x es el que aparece de este lado, por si acaso, ¿no? Vamos a volver aquí a la ecuación, al enunciado de la ecuación. A ver, aquí no aparece escrito el enunciado, pero cuando el g de x es 0, es decir, cuando usted está igualado a 0 toda la ecuación, ¿no? Los coeficientes constantes y estos coeficientes que aparecen en lugar de tener variable x son números nada más. Coeficientes variables si ahí aparecen variables y es no homogénea si el g de x es distinto de 0. Por ejemplo, si usted tiene una ecuación de este tipo, no sé si se ve nítida, pero aquí dice a sub n de x de un coeficiente, la derivada enésima de y más a sub n menos 1 de x, la derivada de n menos 1, más punto suspensivo a sub 1 de x por la derivada de x más a sub 0 por y igual a g de x. Esta es una ecuación que es lineal porque todas las derivadas aparecen elevadas a la 1, ¿verdad? Es con coeficientes variables, los coeficientes a sub n menos 1, todos tienen la x, ¿verdad? Y es homogénea o no homogénea dependiendo de g de x. Si g de x vale 0 es homogénea, y si g de x es distinto de 0 es no homogénea. Aquí tenemos un ejemplo de ecuaciones que son no lineales. Por ejemplo, si aparece el producto de una función con su derivada, ya no es una ecuación lineal. Esto lo vieron ustedes ya, estamos haciendo un pequeño repaso de esos conceptos, ¿no? ¿Qué es una solución de una ecuación diferencial? Una solución explícita de una ecuación diferencial no es más que una función que al sustituirle en lugar donde está la y en la ecuación diferencial, se satisface la ecuación, ¿ok? Por ejemplo, si yo les doy a ustedes esta ecuación diferencial, usted puede verificar que x cuadrado menos x a la menos 1 es una solución explícita de esta ecuación segunda derivada de y respecto de x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado y igual a 0. Vamos a ver efectivamente que eso es así. Vamos a hacer un ejemplito de esto. Y bienvenido a quien se conectó ahorita. ¿Entró alguien más a clase? Vamos a compartir la pantalla. Aquí.
Entonces, Perdón, yo. tranquilo, Mario, está bien, perfecto. Si yo Gracias. tengo una ecuación diferencial, ¿verdad? Yo puedo hablar de una solución explícita, ¿no? Es decir, si yo te pregunto la ecuación y segunda igual a 2x, ¿quién será una solución explícita de esto? Tiene una función cuya segunda derivada me diera 2x, ¿no? ¿Quién sería eso? Por ejemplo, en este caso, la función y de x, o simplemente y igual x cubo sobre 3 más una constante k, es una solución explícita de la ecuación diferencial. ¿Cómo sé yo que esto es una solución explícita? Porque si tú lo reemplazas aquí donde está la y, puedes verificar que si tú buscas la segunda derivada, vamos a buscar la primera derivada, o sea, tienes que plantear esta ecuación, ¿no? Esto derivado dos veces. Si satisface la ecuación, es solución. Y si no la satisface, no lo es. Entonces busco la primera derivada. ¿Quién es la primera derivada? Bajo el 3 sería x cuadrado. ¿Sí? Esa es la primera derivada. Es decir, bajo el 3 se cancela 3 con 3, que es de x cuadrado, más la derivada de la constante que es 0. Y vuelvo a derivar el resultado y eso me da 2x. Como se cumple la ecuación se satisface, ¿verdad? Me dio 2x. Entonces puedo concluir que esto que tengo aquí, y igual x cubo sobre 3 más una constante, es una solución. Fíjense que dije una. Solución es solución explícita. Explícita, es decir, la tengo determinada. En algunos casos no la puedo dar sino de forma implícita, es decir, no puedo dar la y despejada. La solución es única. Bueno, depende. Aquí vemos que hay infinitas soluciones, depende de cuánto valga acá. Cuando uno tiene un problema de valor inicial, es decir, cuando tiene una condición inicial, ahí sí la solución es única. Vamos a ver. Vamos a seguir aquí con lo que estábamos ahorita. Aquí está la verificación. Sustituí, saqué la cuenta y se cumplió la igualdad, ¿no? Y la implícita cuando no se puede expresar como una función, ¿ok? Esta es la primera idea que quería que entendieran. ¿Qué es una solución? ¿Qué es una ecuación diferencial? ¿Cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? Y vamos a empezar por estudiar las primeras tipos de ecuaciones diferenciales, las más sencillas para empezar, que son las ecuaciones diferenciales de primer orden. Es decir, aquellas ecuaciones diferenciales donde solamente aparece la primera derivada. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo introductorio que tiene que ver con que fuerza es igual a masa por aceleración y que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y aquí se hace una ecuación diferencial, pero no les lo voy a explicar con detalle porque se las puse en un video que tienen ahí en el aula virtual para que lo revisen. Y además que esto es más para todo para ingeniería. Ustedes les voy a poner más ejemplos adaptados a la economía para que no se confunda con esto, ¿no? Sí me interesa que manejemos el concepto de ecuación diferencial de variables separables, que imagino que ustedes en cálculo diferencial vieron algo de esto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a compartir aquí la pizarrita. Y vamos a hablar de ecuación diferencial ordinaria, que son los que trabajamos nosotros. Y el primero sería de primer orden, y de variables separables. Cuando usted tiene una ecuación diferencial de variables separables, significa que usted tiene la derivada de y de x
igualada a una función f de xy, donde esta función f de xy tiene la propiedad que se puede escribir como el producto de una función de x por una función de y. En este caso se llama de variable separable. Y se llama de variable separable porque uno puede separar las variables y colocar de un lado las que tienen x y del otro lado las que tienen y e integrar. Vamos a ver si eso queda claro, ¿no? ¿Qué pasa si yo considero una función, por ejemplo, y' igual x cuadrado por y? ¿Será de variable separable? Bueno, obviamente sí. Aquí tengo una función que depende de x, aquí tengo una que depende de y. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación diferencial? Dejo aquí la derivada como de y de x, ¿sí? Notación igual a x cuadrado por y procedo a separar las variables. Es decir, dejo las que tienen y por un lado, las que tienen x por otro lado. Aquí iría a la siguiente ecuación. Vamos a ver aquí. Me quedaría de y, ya esto lo interpreto como un cociente. Este diferencial pasa a multiplicar del otro lado de la igualdad. De y, de x. Y la y pasa a dividir. Esta y pasa a dividir. Una vez que separo las variables, integro en ambos miembros de la igualdad o de la ecuación que tengo, ¿no? Y aquí me queda el logaritmo de y igual a x cubo sobre 3 más una constante k. Y esta sería una solución, digamos, implícita, porque no tengo y despejada. Pero podría despejarla si quiero, ¿no? Aplico la exponencial, me queda y igual la exponencial de x cubo entre 3 más k. Que lo puedo escribir de forma más bonita como e a la k por e a la x cubo sobre 3, o lo que es lo mismo, una nueva constante a, que es la misma e a la k, por e a la x cubo sobre 3. Esta es la solución general de la ecuación diferencial. No sé cuánto vale A. No, esta es una solución general. Si quiero la solución particular, tendría que tener una condición inicial, o sea, un punto por donde pase la curva, o un punto que satisfaga la ecuación, la función, pues digámoslo así. ¿Les quedó claro eso? Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa si yo les pongo esto, no? Y' igual e a la xy por el coseno de y. ¿Será esta de variables separables o no? La respuesta a esta ecuación no es de variables separables. No es de variable separable. ¿Cómo sé que no es de variable separable? Bueno, porque esta exponencial yo no la voy a poder nunca separar las x y la y. No la voy a poder escribir como... Puedo escribirla como e a la x a la y, eso sí. Pero no voy a poder escribirla nunca como un producto de una función de x con una función de y. Entonces, necesitamos técnicas para resolver ecuaciones diferenciales que no sean de variables separables. Eso nos llevaría a lo que se llama el factor integrante. Pero por la clase de hoy no quiero avanzar demasiado. No sé si esto ya lo dominan bien, avanzamos más porque hay mucho por ver en el curso, ¿no? Vamos a volver aquí a la pantalla. Vamos a seguir compartiendo. Aquí tienen otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. De y de x igual 2x más xy sobre y cuadrado más 1. Entonces que hay que saber ajustar las cosas, ¿no? Vamos a revisar. Dice así. De y de x igual 2x más x por y sobre
y cuadrado más 1. Vamos a hacerlo aquí. Y vamos a verificar que es variable separable. La ecuación dice de y de x Sobre de X. igual a 2x más x por y sobre y cuadrado más 1. Y hay que separar las variables. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Linealizo la ecuación, digámoslo así. Paso a multiplicar aquel lado de la igualdad, ver el cociente, y paso el diferencial para este lado, ¿no? Me va a quedar. Profe, y Dime. siempre va a estar la Y, o sea, así como abajo, o tenemos que ver dependiendo. No, 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 aquí puede parecer cualquier cosa. Lo que siempre vas a tener es aquí de y sobre de x. Acuérdate que este es primer grado, solamente la derivada, y de variables separables. ¿Ok? Ya, Entonces, gracias. paso a multiplicar y cuadrado más 1, que multiplica el diferencial de y de este lado quedaría 2x más x por y por el diferencial de x. ¿Separé las variables? La respuesta es no, porque aquí tengo de este lado, que tengo el diferencial de x, tengo todavía la y. Entonces tengo que Ujú. ajustar. ¿Cómo ajustamos ahí? Bueno, esto lo escribimos como, saco x factor común y queda 2 más y por el diferencial de x. Y aquí sigue quedando y cuadrado más 1 por el diferencial de y. Entonces, este factor que tiene variable y, la paso a dividir para este lado, quedaría y cuadrado más 1 sobre 2 más y por el diferencial de y igual a x por el diferencial de x. Y ahora sí tengo las variables separadas. Aquí tengo nada más y con el diferencial de y aquí x con el diferencial de x. Procedo a integrar a los dos lados. ¿Cómo integramos aquí? Este es trivial, este es x cuadrado sobre 2, ¿verdad? De este lado me da x cuadrado sobre 2. Más una constante que la podemos poner como una constante global al final. Vamos a llamar esta K1. ¿Y aquí cómo integro? Ahí hay que dividir el polinomio, ¿verdad? Como Sí. tengo el grado del numerador mayor que el grado del denominador, divido el polinomio. Entonces dividimos y cuadrado más 0y más 1, lo divido entre y más 2. ¿A cuánto cabe eso? Bueno, cabe a y. Aquí queda 2y, pasa a menos 2y. Aquí queda y cuadrado, pasa a menos y cuadrado por acá, ¿verdad? Sumo. Se cancela. Aquí me da menos 2y. Bajo el 1. Cabe a menos 2. Aquí da menos 4, pasa a más 4. Aquí da menos 2y, pasa a más 2y. Sumo. Se cancela y da 5. ¿Qué significa cuando hago la división de polinomio? Bueno, usted sabe que el cociente, esto va a ser así, ¿no? Dividendo entre divisor, que sería y cuadrado más 1 entre y más 2, dividido entre divisor sería igual al cociente, que es y menos 2, más el resto dividido entre el divisor, 5 entre y más 2. Ujú. ¿Ok? Por lo tanto, integrar esto sería integrar esto que está aquí. Y esta integral sí la podemos hacer aquí abajo sin mucha dificultad. Esta es la integral de y menos 2 más 5 sobre y más 2. Todo por diferencial de y. Ok, este es trivial. Este es y cuadrado sobre 2
menos 2y, y este es 5 logaritmo de y más 2. Y ahí tendríamos la solución final. Tendríamos y cuadrado sobre 2 menos 2y más 5 logaritmo de valor absoluto de y más 2. Más otra constante que le voy a agrupar con esta constante global. Entonces, ¿cuál será la solución final de todo esto? Sería esta igual a esto que está aquí. Fíjense que la ecuación no es explícita, no aparece y solita. Aparece una ecuación donde está y, pero no aparece y explícita. ¿Ok? Entonces, esas son las técnicas de lo que corresponde a ecuación diferencial con variables separables, ¿no? Vamos a ver, volvamos aquí a la pantalla. Aquí dicen que separables, pero no está hecha la solución. Ah, no sé, aquí estaba hecha. Aquí tienen otro ejemplo y otro ejemplo, ¿no? Es sencillo. Separamos las variables. Aquí la derivada de y de x es y menos 1 sobre x menos 1. Paso x, el diferencial de x para acá multiplicar, ¿no? Aquí lo pusieron dividiendo. Aquí fue un error que cuando la señorita copió el cuaderno. Esta es la clase de una estudiante mía que me pasó el cuaderno, ¿no? Copió mal, el diferencial de x va arriba. Y aquí queda de y sobre y menos 1. Integramos a los dos lados, me queda logaritmo de y menos 1 igual logaritmo de x menos 1 más la constante. Y aplico la exponencial para despejar. Entonces, estos son problemas de variables separables, no son realmente difíciles. Creo que lo pueden hacer sin dificultad. Generalmente uno ve esto en los cursos de cálculo integral. Vamos a buscar un ejemplo para que hagamos, para que practiquen conmigo acá. Déjenme pausar aquí esto. ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial de variables separables? Primero hay que ver si es de variables separables. No necesariamente es de variables separables, pero vamos a ver, porque hay un tipo de ecuación que se llama ecuación exacta, que es este mismo tipo. Ya la veremos más adelante. Vamos a ver, ¿cómo hacemos una variable separable? Vamos a separar las variables a ver si se pueden separar. Dejo de un lado x cuadrado por y menos 1 por el diferencial de x y me voy al otro lado con menos y cuadrado por x más 1 por el diferencial de y, ¿verdad? Entonces ahora, esta que tiene x la paso a dividir y esta que tiene y la paso a dividir. Le queda del lado izquierdo queda x cuadrado sobre x más 1 por el diferencial de x. Y del lado derecho queda menos y cuadrado sobre y menos 1 por el diferencial de y. Nuevamente es un problema de división de polinomios, porque hay que dividir el polinomio e integrar. ¿Ok? No resulta difícil hacer, se lo voy a dejar para que ustedes intenten hacerlo y verifiquen cuánto da la solución. ¿Ok? Vamos entonces con otro tema que me interesa, que es la ecuación factor integrante.